Daniel capítulo 8. Así que vamos a iniciar este tiempo con una oración. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por tu presencia. Espíritu Santo de Dios, sigue abriendo nuestro entendimiento y trayendo revelación, Señor, de tu palabra, Señor, de los tiempos finales, Padre de la gloria. Hoy oramos, Señor, para que, como está escrito en tu palabra en 1 de Tesalonicenses 5:20, no menosprecéis las profecías. Señor, estamos adentrando al estudio de las profecías para los últimos tiempos, Señor. Danos entendimiento, que estemos preparados, Señor, para tu segunda venida, Padre Santo, que estemos alertas, atentos, Señor. Hoy te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y estamos aquí rendidos, Señor, para que tú sigas hablando a tus corazones, a nuestros corazones, y para que tú sigas obrando en medio de nosotros. A ti sea la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, vamos a empezar con Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8 habla sobre el carnero y el macho cabrío, ¿sí? Una visión que tuvo Daniel, dice el versículo 1. Durante el 3er año del reinado de Belsasar, yo, Daniel, tuve otra visión, después de la que ya se me había aparecido. Recuerden que ayer ya vimos la primera visión que tuvo Daniel. En esta visión me encontraba en la fortaleza de Susa, en la provincia de Elán, de pie junto al río Ulai. Cuando levanté los ojos, vi un carnero con 2 cuernos largos, de pie junto al río. Uno de los cuernos era más largo que el otro, a pesar de que le había crecido después. El carnero embestía todo lo que encontraba a su paso hacia el occidente, el norte y el sur. Nadie podía hacerle frente ni ayudar a sus víctimas. El carnero hacía lo que quería y se hizo muy poderoso. Mientras yo observaba, de pronto apareció un chivo. En la versión Reina Valera dice un macho cabrío. Desde el occidente, y atravesó el campo con tanta rapidez que ni siquiera tocó la tierra. Este chivo, que tenía un cuerno enorme entre los ojos, se dirigió hacia el carnero de 2 cuernos que yo había visto parado junto al río y se le abalanzó con furia sobre él. El chivo atacó con violencia al carnero, le dio un golpe que le quebró ambos cuernos y el carnero quedó indefenso y el chivo lo derribó y lo pisoteó. Nadie pudo rescatarlo. Nadie pudo rescatar al carnero del poder del chivo. Vamos entonces a ver. Me faltó el versículo 8, es hasta el 8. El chivo se hizo poderoso, pero cuando alcanzó el máximo de su poder, se quebró el enorme cuerno que tenía. En su lugar, crecieron 4 cuernos prominentes que apuntaban hacia los 4 puntos cardinales. Esta visión tiene que ver mucho con lo que hablábamos ayer de los imperios, porque lo que tenemos que entender, mis amados, y el propósito principal, la idea principal de este capítulo 8 es entender que las profecías bíblicas se han cumplido, mis amados. Históricamente, cuando Daniel estaba en este tiempo, todavía no existía el imperio griego, el imperio romano, pero él, a través de las profecías que fueron inspiración de Dios para este hombre de Dios, ¿sí? Inspiración del Espíritu Santo de Dios, él pudo ver los acontecimientos futuros, ¿cierto? Acontecimientos futuros y profecías que ahora nosotros no podemos menospreciar. Dice la palabra en 1 de Tesalonicenses 5:20, no menospreciéis las profecías. Así que entonces vemos que en estos primeros versículos de Daniel capítulo 8 es el pronóstico de la conquista de Alejandro Magno sobre el imperio medio persa, ¿sí? O sea, Daniel tuvo una visión que vio un carnero que tenía cuernos en espiral. Uno de esos cuernos era más largo que el otro. El animal, dice aquí la palabra, que atacaba al norte, al sur y al oeste. Este carnero está representando al imperio medio persa. Es interesante que ellos, este imperio, no usaban coronas, sino que usaban cascos con figura de los cuernos de un carnero. El hecho de que uno de los cuernos
sea más largo que el otro, significa que los persas, como lo habíamos dicho ayer, siempre tuvieron mayor preeminencia que los medos. Entonces el versículo 4 dice que atacó los 4 puntos cardinales. Dice que el carnero embestía todo lo que encontraba a su paso hacia el occidente, el norte y el sur. Y tal vez nos preguntemos, bueno, ¿y por qué sobre esos puntos cardinales? Y entonces, ¿de dónde queda el oeste? Pues el este, que es el que hace falta, pues porque ellos estaban ubicados allí, en el este. Allí era donde estaba ubicado este imperio medio persa. Ellos estaban ubicados al este, entonces atacaron al norte, que estaba Babilonia, atacaron al oeste, que estaba Grecia, y atacaron al sur, que estaba Egipto. Pero Daniel dice que vio un chivo o un macho cabrío. La diferencia del macho cabrío con el carnero es que este tiene los cuernos no en espiral, sino que tiene los cuernos altos y doblados hacia atrás, ¿sí? Adicionalmente, este macho cabrío tenía un cuerno entre los ojos, ¿sí? Y dice que este chivo o macho cabrío atacó salvajemente al carnero, acabando con él. ¿Qué estaba representando este macho cabrío? El imperio griego, y el cuerno que estaba en medio de los ojos representaba al gran conquistador Alejandro Magno. Cabe resaltar también que los griegos tenían un emblema de un macho cabrío. El hecho de que este chivo dice que corrió tan rápido que ni siquiera pisó la tierra, de lo rápido que corrió sin tocar el piso, corresponde a la velocidad tan impresionante con que este imperio arrasó al imperio medio persa. Y en el versículo 8, que dice que el chivo se hizo poderoso, pero cuando alcanzó el máximo de su poder, se quebró el enorme cuerno que tenía. Eso nos está hablando el momento que estaba en el cenit Alejandro Magno, pero falleció, murió, representa la muerte de Alejandro Magno. Y luego dice que en su lugar crecieron 4 cuernos prominentes que apuntaban hacia los 4 puntos cardinales, que eso también lo hablamos ayer, que los 4 generales de Alejandro Magno se repartieron todo lo que había conquistado Alejandro Magno, que esos 4 generales eran Lisímaco, Casander, Seleuco y Ptolomeo. Vamos a seguir entonces leyendo el versículo 9. El versículo 9 de Daniel 8 dice: luego, uno de los cuernos prominentes salió un cuerno pequeño, cuyo poder creció en gran manera. Vamos a ver qué es ese cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño está hablando de las acciones que el anticristo va a realizar en el futuro, pero estaba basado en las acciones de un hombre malo y perverso que vivió en la época de los Seleucidas. Este cuerno pequeño corresponde a 2 personas a la vez: Antíoco Epifanes, quien fue el 8º descendiente de Seleuco. Seleuco fue uno de los generales que heredó, o pelearon entre ellos y se repartieron la tierra de Alejandro Magno, ¿sí? Y está representando también al anticristo. Ahora vamos a empezar a leer y vamos a ver que ese cuerno corresponde a eventos que ya se han cumplido históricamente. ¿Con quién? Con Antíoco Epifanes, un monarca que fue demasiado cruel, ¿sí? Pero al mismo tiempo también revela las actuaciones que el anticristo va a realizar en el futuro. Entonces vamos a seguir leyendo desde el versículo 10 y vamos a ir viendo esas acciones futuras del anticristo, pero según la vida de Antíoco. Ahora, tenemos que entender que la palabra de Dios nos habla también del espíritu del anticristo, ¿sí? O sea, una cosa es el anticristo que se va a manifestar en persona, ¿cierto? Y que eso está por cumplirse, pero otra cosa es el espíritu del anticristo que se ha levantado en diferentes etapas de la historia de la humanidad, ¿sí? Entonces, el espíritu del anticristo es cualquier enseñanza o influencia que niega que Jesús es el Cristo, ¿sí? Que niega su encarnación, es decir, que Cristo se hizo hombre, que caminó en esta tierra como hombre, o que niega su deidad, que es el Hijo de Dios.
Aunque se espera un anticristo final, que es la persona del anticristo, su influencia, es decir, el espíritu, opera desde el primer siglo. Y eso vemos como la palabra lo dice en Primera de Juan 4:3. Vamos a leerlo, mis amados. Primera de Juan 4:3, que está ya por aquí. Primera de Juan 4:3 dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, ahí está hablando de la persona del anticristo que vendrá, pero también el espíritu del anticristo que ya está en el mundo, ¿sí? Entonces, por eso dice en el versículo 2, mis amados, que nosotros tenemos que probar los espíritus. Ahí en Primera de Juan 4 dice: probad los espíritus si son de Dios, porque hay muchos falsos profetas. Y dice: en esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. El que niega eso no es el espíritu del anticristo. También vemos la palabra en Primera de Juan 2:33. Allí mismo en Juan 2:33. Primera de Juan. Pero no está. Me equivoqué en el texto porque, bueno, dice que niega que Jesús es el Cristo. Porque no, el Primera de Juan 2 no tiene 33, debe ser que me equivoqué al escribir. Pero entonces dice Primera de Juan 2:18: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así habrán surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo, hablando de que va a venir el anticristo como una persona, pero también se ha manifestado en diferentes tipos de la historia el espíritu del anticristo. Pero entonces sigamos retomando a Daniel, capítulo 8, versículo 9. Vamos a seguir leyendo. Dice: luego uno de los cuernos prominentes salió, un cuerno pequeño. Luego de uno de los cuernos prominentes salió un cuerno pequeño cuyo poder creció en gran manera. Se extendía hacia el sur, hacia el oriente y hacia el glorioso territorio de Israel. Esto nos habla, es Primera de Juan 4:33. No, ese ya lo leímos, amor. Debe ser que ya leímos Primera de Juan 4:3. Que niega que Jesús es el Cristo, pero no, está bien. Ya lo leí, amor. ¿Listo? Entonces, la invasión, gracias amorcito, pero ya lo leímos ese texto. Entonces, estamos en el versículo 9, dice que creció hasta la gloriosa tierra de Israel, ¿sí? Lo que tenemos que entender es que este rey ejerció el poder desde el 175 a.C. al 164 a.C. Conquistó a Jerusalén y cruelmente hizo trillas a Israel. O sea, se produjo una invasión de Israel, que es lo que está hablando allí el profeta Daniel. Versículo 9. Sigamos en versículo 10. Dice: su poder llegó hasta los cielos, donde atacó el ejército de los cielos y arrojó a la tierra a algunos de los seres celestiales y a algunas de las estrellas y los pisoteó. Esto nos está hablando de que cuando este rey Antíoco Epifanes llegó y conquistó a Jerusalén, eliminó toda la jerarquía religiosa, asesinó a los líderes políticos, asesinó a los líderes religiosos de Israel, incluyendo al sumo sacerdote Onías III, ¿sí? Versículo 11. Incluso desafió al comandante del ejército de los cielos, cancelando los sacrificios diarios que le ofrecían al comandante y destruyendo su templo. O sea, se suspendió el continuo sacrificio. Antíoco Epifanes eliminó los rituales sagrados de los judíos, destruyó el templo de Jerusalén, abolió la ley mosaica, prohibió la circuncisión e impuso un estilo de vida pagano sobre los judíos. Aquella persona que no se sometía a ese estilo era asesinada, o sea, lo mataba.
¿sí? Entonces, el libro de los Macabeos, y ya le voy a explicar el libro de los Macabeos porque no está en la Biblia protestante, pero en el libro de los Macabeos, y ya les voy a explicar cuál es el libro de los Macabeos, relata en detalle atrocidades realizadas por este monarca en contra de predicadores y ancianos que murieron. Les obligaba a comer carne de cerdo, la ley judía no les permitía, y si no se la comían, dice que los torturaba, les arrancaba el pelo, les arrancaba las uñas y luego los tasajeaba hasta que murieran. O sea, les cortaba la carne hasta que murieran. O sea, era un hombre muy cruel y quería imponer, ¿sí?, abolir completamente con todas las costumbres de la nación de Israel. ¿Cuáles son los libros de Macabeos? O sea, Macabeos hace parte de los libros deuterocanónicos. Y esos libros deuterocanónicos, que se llaman así porque son pertenecientes al segundo canon, son 7 libros: Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Barut, Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos, ¿sí? Ahora, estos libros, que son textos históricos, ¿sí?, y se llaman deuterocanónicos, están incluidos en la Biblia católica y en la Biblia ortodoxa, pero no están introducidos en la Biblia protestante o hebrea. ¿Por qué? Porque se consideran que no son libros 100% inspiración divina. Entonces, por eso quedaron por fuera del canon. Entonces, por eso hacen parte de un segundo canon, no del primer canon, que es lo que significa deuterocanónico, ¿sí? Entonces, los judíos no lo incluyeron en su canon, pero sí reconoce que esos libros son importantes para tradiciones históricas. Por eso, todo esto que estamos hablando de este rey Antíoco Epifanes, aparece la historia en los libros de Macabeos, en el libro de Macabeos. Pero sigamos entonces con el versículo 12 y 13. El versículo 12 dice: no se le permitió al ejército de los cielos responder a esta rebelión. Así que se detuvieron los sacrificios diarios y la verdad fue derrocada. El cuerno tuvo éxito en todo lo que hizo. Entonces oí a 2 seres santos que hablaban entre sí, y uno de ellos preguntó: ¿cuánto tiempo durarán los sucesos de esta visión? ¿Por cuánto tiempo la rebelión que causa profanación detendrá los sacrificios diarios? ¿Por cuánto tiempo pisotearán el templo y al ejército celestial? El otro le contestó: pasarán 2300 noches y mañanas. Después el templo será restaurado. Entonces, ¿qué hizo este rey? O sea, hubo una prevaricación asoladora. O sea, cometió una profanación, ¿sí?, a Dios, al pueblo judío. Entonces, este rey instauró en la tierra sagrada de los judíos un gimnasio, que era una costumbre ateniense griega, ¿sí?, donde se practicaban ejercicios, pero no se practicaban, o sea, la prevaricación no está en hacer de ejercicio, no, sino que era un gimnasio donde tenían que hacer ejercicio totalmente desnudos. O sea, tenían que ir a hacer allá ejercicio totalmente desnudos. Y esto lo hizo en la tierra sagrada de los judíos. Colocó ese gimnasio allí. ¿Y qué hacía? O sea, pues esto iba en contra de la moral del pueblo judío. Pues imagínate que al lado de tu casa coloquen un gimnasio, o en la cuadra de tu casa, en la calle o en los parques, un gimnasio donde digan: aquí tienen que venir a hacer ejercicio completamente desnudos. Imagínate. Entonces, todo aquel que no se sometía a ese estilo de vida era torturado y luego era asesinado. O sea, eso era una prevaricación. Antíoco destruyó el altar del sacrificio de los judíos, puso otro altar con un ídolo de una deidad griega, ante la cual él ofreció sangre de cerdo, lo cual era abominación para los judíos porque el cerdo era considerado un animal inmundo para ellos. De igual manera, el anticristo va a destruir el altar del santuario, va a colocar en ese lugar propio un ídolo, y va a forzar a los judíos a que lo adoren, y va a eliminar la ley de Moisés.
Según las profecías y el estudio de los maestros con respecto a estas profecías, dicen que al principio el anticristo, ¿sí?, va a celebrar un tratado de paz con Israel por 7 años. Al principio él va a ayudar a reconstruir el templo en la cumbre del monte de Moriah. Pero a los 3 años y medio, ya transformado en una bestia, se proclamará a sí mismo Dios, y así como Antíoco, bajo pena de muerte, va a forzar a que adoren a ese ídolo. El anticristo también lo hará con el pueblo de Israel. Por eso se efectuará una persecución que durará 3 años y medio. Recuerden que eso lo vimos ayer, ¿sí? Más adelante, recuerdo que anoté y hablamos de las 2300 noches y mañanas. Téngalo ahí presente del versículo 14, cuando dice, pero es que ya lo voy a leer. Versículo 14 dice, el otro le contestó, pasarán 2300 noches y mañanas, después el templo será restaurado. Aquí pasó algo tremendo, mis amados, porque estas palabras ya se cumplieron en la historia. La persecución en contra de los judíos, que comenzó en el año 174 a.C. y continuó hasta el año 164 años de Cristo, es decir, duró 6 años y medio exactamente. 6 años y medio exactamente, ¿sí? Y lo pronosticado por Daniel se cumplió, porque en ese año, sí, en el año que estamos diciendo, en el año 164, Israel fue liberado de la esclavitud de Siria. El templo fue purificado, el sacrificio diario fue restaurado, y el número de días que Antíoco sometió a Israel fueron exactamente 2300 días. Por eso dice aquí, pasaron 2300 noches y mañanas, después el templo será restaurado. El día que se restableció el sacrificio, hubo un milagro en la historia. Ese día que se restableció el sacrificio en la nación de Israel, ocurrió un milagro, porque prendieron el candelabro, y eso cada noche había que echarle aceite. O sea, el aceite que se le echaba al candelabro de oro duraba un día. Pero el día que se restauró, ¿sí?, el día que se restablecieron los sacrificios y la adoración a Dios, el aceite duró 8 días. Y con base en ese evento milagroso, los judíos establecieron la fiesta de la dedicación, de la cual hace mención en Juan 10:22, ¿sí?, que vamos a verlo, a buscarlo aquí. Juan 10:22 dice, celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, y era invierno. O sea, esa fiesta de la dedicación tiene que ver con ese evento milagroso cuando fue restaurado, ¿sí?, el templo, la adoración a Dios, y el candelabro de oro fue encendido. El aceite duró durante 8 días, ¿sí? Vamos a seguir entonces leyendo, porque Gabriel explica la visión. Esa explicación de la visión que va a dar el ángel Gabriel fue lo que ya vimos en los primeros capítulos, los primeros versículos del capítulo 8. Entonces dice, Gabriel explica la visión. Dice, mientras yo, Daniel, procuraba entender el significado de esta visión, alguien que se parecía a un hombre se paró frente a mí. Entonces oí una voz humana que exclamaba desde el río Uyai, Gabriel, dile a este hombre el significado de su visión. Cuando Gabriel se acercó al lugar donde yo estaba, me aterroricé tanto que caí rostro en tierra. ¿Quién es Gabriel? El ángel Gabriel, el mensajero. Hijo de hombre, me dijo, debes comprender que los sucesos que has visto en tu visión tienen que ver con el tiempo del fin. Mientras él hablaba, me desmayé, quedé tendido con el rostro contra el suelo, pero Gabriel con un toque me despertó y me ayudó a ponerme de pie. Yo quiero que usted se imagine esto. Usted no se imagina. Estamos leyendo esto de Gabriel, estoy ya aquí concentrada leyendo, cuando yo escucho unos pasos y alguien que viene acá, y claro, mis hijos no estaban ni acaban de llegar, y se me aparecen por acá, y justo yo estoy
estoy yo leyendo este texto, yo pensé que era el ángel Gabriel. Casi quedo como Daniel, con el rostro en suelo tendida, ¿cierto? Casi me desmayo del susto, mis amados. Ay, tan bello que es el Señor, porque así uno se da cuenta, o sea, donde uno ve a un ángel de esos y todo uno no sabe cuál va a ser la reacción. Bueno, entonces dijo el ángel Gabriel: estoy aquí para explicarte lo que sucederá después en el tiempo de la ira. Lo que has visto pertenece al fin del tiempo. El carnero con los 2 cuernos representa a los reyes de Media y de Persia. El chivo peludo o el macho cabrío representa al rey de Grecia, y el cuerno enorme que tiene entre los ojos representa al primer rey del imperio griego. O sea, él representa al primer rey, quien fue Alejandro el Magno. Los 4 cuernos prominentes que reemplazaron el cuerno enorme indican que el imperio griego cedería en 4 reinos, que fueron los 4 generales, pero que ninguno de ellos será tan grande como el primero. Vamos a ver ahora el versículo 23. Vamos a ver, eso ya lo habíamos visto y lo habíamos explicado en los primeros capítulos. Ustedes también se están riendo como, o sea, a mí en un principio casi me desmayo, pero ya luego me dio fue risa y se los tenía que contar, porque si me iba a reír sin ustedes saber, iban a decir qué le pasa a la pastora que se está riendo. Versículo 23. Al final de sus reinados, cuando el pecado llegue al colmo de su maldad, subirá al poder un rey brutal, un maestro de la intriga, ¿sí? Se volverá muy fuerte, pero no por su propio poder. Provocará una tremenda cantidad de destrucción y tendrá éxito en todo lo que emprenda. Destruirá líderes poderosos y arrasará al pueblo santo. Aquí nos está hablando del anticristo, que será duro. Manipulará a los 10 reyes de Europa debido a su habilidad, como dice ahí. Cuando llegue al colmo el pecado de su maldad, subirá al poder un rey brutal, un maestro de la intriga. Recuerden que el poder del enemigo es el engaño, ¿sí? Se volverá muy fuerte, pero no por su propio poder. O sea, el anticristo tendrá una fuerza satánica. Y eso es lo que dice la palabra en Apocalipsis 13:2. Por favor, vaya a Apocalipsis, porque esto ya lo que estamos hablando de los tiempos del fin, como le dijo que eran cosas que estaba viendo con el tiempo del fin. Apocalipsis 13:2 dice así: dice: y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y su grande autoridad. O sea, aquí está diciendo que se fortalecerá, pero no por su propia fuerza. O sea, ¿quién es el que le va a dar esa fuerza al anticristo? El dragón. ¿Quién es el dragón en el Apocalipsis? Satanás, ¿sí? Que va a escapar de Miguel, el arcángel, llegará a la tierra, y el anticristo, ¿sí? El dragón, que es Satanás, entrará al anticristo, es decir, lo poseerá, ¿sí? Entrará porque el anticristo que estamos hablando ya es de una persona, ¿sí? Lo poseerá. Al poseerlo, será transformado en una bestia y recibirá una extraordinaria habilidad, y entonces controlará fácilmente a las naciones de este mundo, ¿sí? Vamos a ver entonces que va a ocurrir un suceso que está en el versículo 3 de Apocalipsis 13, porque ustedes saben que Satanás es el imitador, ¿sí? El imitador de Cristo. Entonces vamos a ver sucesos que él va a querer imitar de lo que hizo Cristo cuando estuvo aquí en la tierra, porque Satanás a través del anticristo va a estar aquí en la tierra, a través de esa persona. Entonces dice: vi una de las cabezas como herida de muerte. Estamos leyendo Apocalipsis 13:3, porque anteriormente habla de la mujer y el dragón y especifican que tenía varias cabezas y todo, pero dice: vi una de las cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Es decir,
ocurre un milagro. Según los estudios escatológicos, sí, y de los maestros, dicen que él tendrá una herida mortal. Es decir, una herida, esta persona, el anticristo, tendrá una herida mortal que será sanada y la tierra se maravillará. Es decir, van a atentar contra la vida del anticristo, va a morir, lo matarán, pero resucitará. Y entonces de esta manera está imitando lo que hizo Cristo en esta tierra. Por eso no podemos menospreciar las profecías y tenemos que pedirle al Espíritu Santo, como leíamos en 1 de Juan 4, probar los espíritus, mis amados, y poder discernir. Y al conocer esto, estar muy entendidos en lo que está pasando en la historia en estos tiempos finales. Sigamos leyendo. El falso profeta va a entrar en escena, ¿sí? En Apocalipsis 13:4 dice, y adorarán al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adorarán a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Sí? Ahí entra el falso profeta en escena. Habla también de que hay otra bestia, están hablando del dragón, pero también dice que adorarán a la bestia, que ayudará a la bestia. Se refiere al falso profeta. Ese falso profeta que va a jugar el papel que el Espíritu Santo, ¿sí?, realizó a favor de Cristo. ¿Sí ve? Así como Cristo resucitó, Él va a imitar una resurrección. Así como el Espíritu Santo, ¿sí?, operó en favor de Cristo, esta bestia va a jugar el papel del Espíritu Santo, que será el falso profeta. Y vamos a ver que en Apocalipsis 13:16, bueno, si usted también sigue leyendo, ¿sí?, se da cuenta, pero vamos a saltar el versículo 16. Hay algo muy importante en el versículo 15 que también leía y que no lo anoté aquí, pero que también lo estoy viendo aquí. Dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no lo adorase. Hoy en día, con todo lo que estamos viendo de la inteligencia artificial, uno podría decir en esa época de Daniel, bueno, ¿cómo una imagen va a hablar? Pero hoy en día, con la inteligencia artificial, con toda la tecnología, esto va a ser posible. Y entonces esa imagen va a hablar y va a hacer que la adoren, ¿sí? Que la adoren, ¿sí? Y el que no la adore, lo matan. Tal cual como pasó con el rey que estuvimos hablando, Antíoco Epifanes, ¿no? Versículo 16. La marca, el 666, dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ahí el número de su nombre es el 666. Es decir, aquí está hablando que el anticristo va a colocar una marca en la frente o en la mano derecha basado en el 666 y fomentará a través de esto estándares, ¿sí?, para que las personas se sientan obligadas a adorar, ¿sí?, a la bestia, a adorar a Satanás. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado porque pues han surgido muchas cosas con el 666, estamos viendo de cheats que van a ser introducidos en la mano derecha, todo lo que podemos ver, y ahí es donde nosotros tenemos que orar, estar atentos, velando, orando, estar despiertos, estar preparados como las vírgenes prudentes. Seguimos entonces, ya vimos en esta parte de Apocalipsis otras características del anticristo. Ya hablamos de la persona del anticristo, ya hablamos también del espíritu del anticristo que ha operado esa influencia satánica que siempre ha traído persecución al pueblo de Dios, que ha operado en diferentes momentos de la historia. Pero entonces vamos a ver la destrucción del anticristo ya para terminar este capítulo 8. Dice, será un maestro del engaño y se volverá arrogante, destruirá a muchos de golpe, hasta entrará en batalla con el príncipe de príncipes, pero será quebrantado, aunque no por poder humanos. Esa batalla que habla allí está hablando de la batalla del Armagedón, la cual la encontramos en Apocalipsis 16:16. Dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón,
¿sí? Un ejército muy grande, ¿sí? Todos los, como le digo, los maestros estudiosos, dice un ejército muy grande vendrá de China, el ejército del anticristo vendrá desde Europa, porque él manipulará todos los países de Europa a pelear contra ellos, donde habrá una guerra sangrienta en Israel, bombas nucleares y dice que la sangre correrá como un río. Esa es la batalla del Armagedón. En ese momento de la batalla del Armagedón, Jesucristo vendrá con sus santos. Al observar ello, el anticristo y el ejército chino que estaban peleando se van a unir con otros países asiáticos y acordarán pelear contra Jesucristo. Pero Jesús destruirá al anticristo y a esas naciones con la espada de su boca. Y seguimos entonces leyendo, sí, en el versículo 26 dice: esta visión sobre las 2300 noches y mañanas es verdadera, pero ninguna de estas cosas sucederá sino hasta dentro de mucho tiempo, de modo que mantén esta visión en secreto, le dice el ángel a Gabriel. Entonces yo, Daniel, quedé abrumado, estuve enfermo durante varios días, después me levanté, cumplí con mis deberes para con el rey, sin embargo, la visión me dejó angustiado y no podía entenderla. También vemos a través de Apocalipsis que el anticristo será destruido, pero de igual manera, como vimos, estábamos viendo las acciones futuras del anticristo según la vida de Antíoco Epifanes, que fue un sucesor, ¿sí?, de uno de los generales y que fue una persona muy cruel, y en él operaba el espíritu del anticristo. Él también fue destruido no por mano humana, o sea, no por mano humana. Dice que este monarca fue juzgado directamente por Dios y murió, ¿sí?, en un fallido intento de invadir Persia. Entonces, mis amados, necesitamos realmente, con todas estas profecías de los últimos tiempos, no menospreciar, ¿sí? Aunque el ángel le decía a Daniel que estos eran eventos futuros, pues nosotros estamos en tiempos finales y necesitamos ser entendidos y necesitamos estar preparados para la segunda venida de Cristo. Necesitamos estar preparados, ¿sí?, para la segunda venida de Cristo, porque claro, el panorama para las personas que no están con Cristo, pues es un panorama que no es alentador, pero los que estamos con Cristo, que es nuestro Salvador, pues estaremos en las bodas del Cordero, estaremos en el milenio, o sea, no padeceremos por estas persecuciones, ni tampoco por la tribulación ni la gran tribulación, porque estaremos con Cristo, amén. Pero necesitamos orar, y por eso, mis amados, cuando nosotros leemos estas cosas de los tiempos finales, todos estos eventos, tenemos que sentir en nuestro corazón una urgencia, y es hacer la gran comisión, porque la palabra de Dios dice que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, que ninguno se pierda. Entonces necesitamos sentir esa urgencia en estos tiempos finales de predicar el evangelio. Por eso el propósito de hoy era, el propósito de este día era anunciar, ¿sí? Anunciar. Debemos anunciar las buenas noticias de salvación, de sanidad, de restauración. Anunciar el evangelio, mis amados. Eso es muy importante, que nosotros podamos anunciar el evangelio, ¿sí? Les quiero leer un poquito de lo que veíamos hoy en el propósito para ya orar y terminar, mis amados. Orar y ya terminar. Lo hemos compartido, pero también quiero que ustedes lo puedan también, para que anunciar. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, Romanos 10:15, ¿sí? Y anunciar se trata de corazones disponibles que permiten a Jesús fluir a través de sus vidas. Es estar disponible, es estar dispuesto, mis amados. Anunciar el evangelio es participar del propósito eterno de Dios, y es ser parte activa de lo que Él está haciendo aquí en la tierra. Por eso, cuando Isaías le fue revelada la gloria de Dios, dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí, porque quiso ser parte activa
de lo que Dios está haciendo aquí en la tierra. Hablar de Jesús es un honor, mis amados. Hablar del Rey de Reyes, del Señor de Señores es un privilegio. Y es a nosotros que se nos ha confiado ese mensaje poderoso, el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Por eso dice en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Pues un propósito firme en este año 2026 es anunciar. Debemos estar agradecidos porque Dios nos ha confiado el privilegio de anunciar el Evangelio y pedirle a Él que use nuestras vidas, que use nuestras palabras, que use nuestras acciones para llevar esas buenas noticias de salvación. Que seamos, mis amados, un instrumento del amor de Dios. Amén. Vamos entonces a orar, mis amados, para terminar este tiempo. Vamos a darle gracias a Dios porque ha sido un tiempo de mucha bendición. Personalmente ha sido un tiempo de mucha bendición. Y quiero que oremos y le digamos, Padre Santo, gracias. Señor, queremos ser entendidos. Tú nos has dado una palabra, Señor, como casa espiritual. Primera de Crónicas 12:32 que dice, y la tribu de Isaacar, 200 principales de la tribu de Isaacar entendidos en los tiempos para saber lo que tienen que hacer. Señor, danos entendimiento en estos tiempos finales. Señor, no permitas, Padre de la gloria, Señor, que estemos desatentos, desapercibidos. Necesitamos ser entendidos, Padre de la gloria. Necesitamos, Padre Celestial, cada vez más, Señor, llenarnos de tu palabra. Señor, toca nuestros corazones para que nuestros corazones estén dispuestos y disponibles para ti, para anunciar ese mensaje de salvación que tú nos has confiado. ¡Qué honor, qué privilegiados somos, Señor! Por eso no queremos menospreciar las profecías, esa visión que tú le diste a Daniel años antes de Cristo. Y que a través de la historia hemos visto el cumplimiento, Señor, de los imperios que fueron, Padre de la gloria, revelados en cada una de las visiones que tú le diste a Daniel, Señor. Por eso no queremos menospreciar, Señor, lo que tú nos enseñas a través de los tiempos finales, Señor, esas profecías que hablan de los tiempos finales. Y por eso necesitamos sentir esa urgencia, Señor, de anunciar el Evangelio. ¡Qué hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz! ¡Qué hermosos son los pies de aquellos que llevan buenas noticias! ¡Qué hermoso, Padre de la gloria! ¡Qué privilegiados somos, Señor! Padre Celestial, el Evangelio es poder de Dios a todo aquel que cree. Por eso no nos avergonzamos. No nos avergonzamos, por el contrario. Somos luz, Señor. Por el contrario, Señor, llevamos esperanza, llevamos fe, hablamos bien, somos bendición, somos canales de bendición. Por eso dile, Señor, Espíritu Santo de Dios, ayúdame a ser un canal de bendición, un instrumento de tu amor, Señor. Padre Celestial, coloca en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, que se rompa todo límite, Señor, que nos impide hablar el Evangelio de Jesucristo. Rompe los límites, Señor. Hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús. Tú nos enseñabas a través de la historia de Daniel cómo este hombre de Dios fiel, consagrado, responsable, determinado, pudo impactar la vida del rey Nabucodonosor por su testimonio, Señor. Señor, queremos impactar vidas, queremos impactar a nuestra familia, queremos impactar con nuestro testimonio, Señor, el vecindario, vecinos, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor, y rompe con los límites que nos impidan, Señor, estar dispuestos a hablar de tu Evangelio, porque somos privilegiados, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Propicia momentos, Señor, donde podamos hablar a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, el Evangelio, y que nosotros seamos entendidos en esos momentos, Señor, para anunciar las buenas noticias, porque somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de Cristo Jesús. Mis amados, que tengan una bendecida noche. Mañana seguiremos aquí con nuestra alborada de oración. Seguiremos con nuestro ayuno
Por eso oramos y pedimos que el Señor nos siga fortaleciendo, que el Señor siga tocando nuestros corazones, que siga hablando de una manera personal a nuestras vidas, que siga haciendo esa obra de santificación, de consagración, de dedicación a Él, porque el propósito eterno es vivir una vida que agrade y honre a Dios. Que tengan una bendecida noche y mañana, por supuesto, estaremos aquí también a las 9 de la noche, ¿sí? Viendo el estudio de Daniel. Que Dios les siga bendiciendo. Chao. Celebremos juntos con amigos y familia de un tiempo muy especial. Somos Misión Carismática al Mundo, zona norte, mi casa, tu casa, una gran familia, te esperamos. Celebremos juntos con amigos y familia de un tiempo muy especial. Somos Misión Carismática al Mundo, zona norte, mi casa, tu casa, una gran familia, te esperamos. Celebremos juntos con amigos y familia de un tiempo muy especial. Somos Misión Carismática al Mundo, zona norte, mi casa, tu casa, una gran familia, te esperamos. Celebremos juntos con amigos y familia de un tiempo muy especial. Somos Misión Carismática al Mundo, zona norte, mi